Él me dice, mamá, me voy a trabajar a Guadalajara de pintor, me está invitando un amigo. Sin precisar su localización, esporádicamente el menor enviaba audios y fotos vestido con ropa táctica. Él le dice, pues escápate, es que no puedo, me van a matar. El ambiente sigue agitado en México con todo lo concerniente al caso del Rancho Izaguirre. En las primeras horas del 25 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República anunció que habían tomado posesión del lugar ubicado en Jalisco, con el fin de investigar las denuncias que en la última semana sacudieron al mundo. El predio en cuestión fue escenario de un terrorífico descubrimiento, cuando un grupo de civiles que se dedican a buscar a personas desaparecidas dieron allí con cientos de pertenencias y restos óseos. Según trascendió de inmediato, el inmueble era sospechado de ser un presunto campo de reclutamiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. Igual de rápido, otras versiones empezaron a emerger. El fiscal general Gers Manero dio a entender que hasta el momento hubo mucha desinformación y explicó que la Fiscalía General de la República no había podido presentarse antes en el rancho, dado que el mismo estaba en manos de la Fiscalía local. Esta aclaración, lejos de ser inocente, es la piedra angular de nuevas controversias y polémicas, pero no nos adelantemos. ¿Por qué la Fiscalía General de la República habla de irregularidades por parte de quienes tuvieron acceso al lugar hasta el momento? Porque algunos dicen que todo se trata de una gran exageración y tratan de quitarle trascendencia a lo acontecido. ¿Quiénes han sido apresados y en carácter de qué desde que comenzó a emerger todo este infierno? ¿Cómo es que el cártel Jalisco Nueva Generación operaba desde TikTok para engañar a los jóvenes? ¿Qué otros casos igual de terribles tuvieron lugar en los últimos años? Para tratar de dar respuestas a estas y otras preguntas, es que vamos a adentrarnos en el oscuro caso del Rancho Izaguirre, parte 2. Como el nombre de este video lo indica, hay un primer informe donde hablamos de lo descubierto a principios de marzo en Jalisco. A su vez, reconstruimos lo que pasaba dentro del rancho en base al testimonio de varios sobrevivientes. Si no vieron ese video, los invito a que lo hagan. Si el caso les interesa y creen que les gustaría una tercera parte, pueden comentar rancho. Ahora sí, comencemos. Hagamos un breve repaso de los acontecimientos tal como fueron informados hasta el día de la fecha. Es difícil, por no decir imposible, precisar el momento exacto en que el horror comenzó. Lo que sí podemos saber es cuándo sus tentáculos empezaron a salir a la luz. En septiembre de 2024, ciertas denuncias llevaron a que el hasta entonces desconocido Rancho Izaguirre fuera intervenido por las autoridades. ¿La razón? Se creía que allí funcionaba un centro de adiestramiento del crimen organizado. El allanamiento, si bien importante, no tuvo fuerte repercusión mediática. El saldo de todo el asunto fueron 10 detenciones y la liberación de 2 ciudadanos que se encontraban secuestrados en el predio. Todos coincidieron en que las personas que habían acabado tras las rejas pertenecían a lo más bajo de la cadena delictiva. Se trataba de personajes de poca envergadura que, según muchos acusaron, eran una simple pantalla. Los verdaderos pesos pesados habían podido huir muy convenientemente del lugar. El asunto se habría olvidado y jamás hubiera pasado a mayores si la organización Guerreros Buscadores no hubieran entrado en acción. Fue en marzo de 2025 que este colectivo, conformado por civiles que buscan a familiares desaparecidos, llegaron al infame rancho. Lo hicieron empujados por una serie de llamadas y mensajes anónimos que no dejaban de señalar aquellas coordenadas. Si bien las personas que forman parte de esta agrupación ya habían sido testigos de escenarios violentos, lo que hallaron allí los dejó sin palabras. Tras romper con las cintas de prohibido el paso, que meses antes se habían puesto en el sitio, se encontraron con restos óseos calcinados, casquillos de bala, cargadores, ropa y más de 200 pares de zapatos. Esto fue el puntapié para que el caso se viralizara y es probable que algunas de las fotos que se tomaron en esos primeros rastrillajes sea la que ustedes vieron cuando la prensa de todo el mundo se encargó de replicar aquel inaudito descubrimiento. Los periodistas más osados llegaron a catalogar el caso como el Auschwitz mexicano.
Al mismo tiempo que la Fiscalía del Estado confirmaba el hallazgo y empezaba a coordinar una investigación más exhaustiva, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en una conferencia de prensa que la Fiscalía General debía tomar cartas en el asunto. De inmediato hubo marchas y manifestaciones por diferentes partes de México. Muchos ciudadanos conscientes del mal que el narco estaba haciendo a la sociedad pusieron el grito en el cielo. La pregunta que más se repetía era: ¿cómo podía ser que quienes habían estado en septiembre del 2024 no se hubieran percatado de todos los perturbadores detalles que luego se pondrían de manifiesto en marzo de 2025? ¿Cómo podía ser que personas con menores recursos encontraran cosas que profesionales no? ¿Acaso las autoridades habían actuado así adrede, intentando desviar la atención hacia otro sitio y cerrando el rancho con el fin de que nadie encontrara lo que había dentro? Estas teorías encendieron más y más la indignación de hombres y mujeres, que se hicieron eco de las denuncias y buscaron apoyo en el periodismo independiente. El miedo generalizado era que el interés en el caso se apagara de a poco y nuevamente las personas de poder pudieran salirse con la suya, ocultando la verdad o actuando de modo negligente. Tras unos días de investigación, la Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que el sitio poseía una enorme área de adiestramiento táctico, donde, como se pudo saber gracias al testimonio de sobrevivientes, el cártel Jalisco Nueva Generación torturaba a quienes eran llevados ahí. Les repito que si quieren saber con más precisión la historia del cártel Jalisco Nueva Generación o qué era lo que pasaba en lo que se llamó como la escuelita del horror, pueden ir a la primera parte del informe. La Fiscalía del Estado también concluiría en que no había pruebas para hablar de campos de exterminio, pero de esto y las teorías asociadas al respecto hablaremos en breve. El jueves 20 de marzo, los guerreros buscadores y miembros de la prensa visitaron el rancho Izaguirre. En esta jornada de carga emocional se colgaron fotos de las personas desaparecidas y se prendieron velas. No se perdió oportunidad para remarcar el flagelo que las desapariciones significan para México, donde los jóvenes con un futuro endeble terminan cayendo en redes de inescrupulosos grupos narcos que hoy día gobiernan la microeconomía de varias regiones del país. Con las cámaras dándoles visibilidad, los guerreros buscadores también repitieron sus deseos de que se hicieran detenciones efectivas para que no fuera la impunidad la que nuevamente saliera victoriosa. Dichas detenciones no se hicieron esperar. Comienzan las detenciones. El primer nombre que trascendió fue el de José Gregorio N., alias El Lastra. El hombre fue detenido el 21 de marzo de 2025 en la alcaldía Coajimalpa, bajo los cargos de ser el líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, especialmente preparada para el reclutamiento y adiestramiento de las personas. Las investigaciones que dieron con este veredicto y la mencionada captura formaron parte de una operación gestada por varias secretarías: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La aprehensión se hizo efectiva gracias a la Guardia Nacional y se produjo luego de una ardua tarea logística que anticipó los movimientos de El Lastra. Todo se hizo contemplando el bienestar ciudadano y reduciendo al mínimo posible los daños colaterales que detenciones de estas características pueden significar cuando hay algún tipo de resistencia. Junto al sujeto de interés fue detenida una mujer identificada como Abril N., de 43 años. De ella aún no se sabe si es colaboradora activa del cártel o si estaba allí contra su voluntad. Trascendió también que el Lastra sería cercano a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, operador del cártel Jalisco Nueva Generación y jefe de plaza en Puerto Vallarta, Jalisco. Esta relación no sería para nada menor si se tiene en cuenta que El Sapo es ampliamente buscado por considerarse que tiene un trato muy cercano con el Mencho, figura máxima del cártel. Sobrevivientes del campo de reclutamiento señalaron a El Sapo y a Francisco Gudiño Aro La Gallina como parte clave del entramado de abusos dentro del rancho. La Gallina, a su vez, estaría involucrado en el intento de homicidio del ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en 2020. Más allá de los testimonios tomados en directo, los investigadores siguieron otras pistas, como unos cuadernos que se encontraron en el atroz sitio donde las víctimas eran privadas de su libertad. En aquellos cuadernos había largas listas de nombres. En primera instancia, las madres buscadoras creían que se trataba del listado de personas que habían perdido la vida en el lugar. Luego supieron, gracias a lo revelado por otras fuentes, que entre esos nombres no había solo gente inocente. Según se supo, había un modo de diferenciar en esa lista a quien había sido anotado como secuestrado y a quien cumplía el rol de verdugo. El método era sencillo.
Todo aquel que al lado de su nombre de pila llevaba un apodo era una persona que estaba como voluntario o que trabajaba directamente para la organización criminal. Con este detalle crucial entre manos, fue sencillo para los grupos hacer un primer recorte de información y enfocarse en ciertos objetivos. No les costó comprobar que efectivamente, quienes estaban anotados con apodos eran muchas veces prófugos de la ley o seres humanos con antecedentes más que problemáticos. Sin ir más lejos y como ejemplo, sirve el caso del mismo Lastra, que había sido reportado como desaparecido en Chiapas en 2020 tras años y años de estar ligado a actividades ilícitas. Su reaparición en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación como reclutador de posibles criminales no sorprendió a nadie. Y estas no fueron las únicas detenciones. El 23 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República confirmó la detención de José S., un ex policía que no se encargaría de reclutar personas, sino de adiestrarlas, aplicando los modos más inhumanos. También se lo vinculó con diversas desapariciones forzosas ocurridas en la última década. Horas después se concretó la detención de otro ex policía municipal que llevaría a cabo las mismas labores que José S. Este ex policía sería Gabriel J. y se supone que habría trabajado en Tala, una demarcación aledaña a Teuchitlán, antes de darse de baja de la fuerza para empezar a engrosar las líneas de Lampa. Tras testimonios de Gabriel J., otros 2 policías del mismo municipio habrían sido detenidos en carácter de sospechosos por también estar ligados al secuestro de personas. Ambos, José Antonio N. y Rubén N., cuentan con antecedentes y fichas policiales lejos de estar impolutas. Si bien el caso, aunque de modo lento parece querer avanzar, no está exento de nuevas polémicas. Polémicas protagonizadas por diferentes organismos que intentan desligarse de las responsabilidades de todo lo que está ocurriendo. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Nuevas polémicas. ¿Recuerdan que dijimos que la organización de los buscadores fue al Rancho Jalisco con la prensa? Bien, en conferencia de prensa, el ya mencionado titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, dejó en claro que esta situación le parecía de lo más irregular. Sin ir más lejos, el hombre acusó a la Fiscalía General del Estado de Jalisco de estar entorpeciendo y manipulando la investigación. Según dice, al permitir el ingreso de grupos sociales al rancho Izaguirre la semana pasada, la Fiscalía General del Estado habría descuidado la preservación de evidencia clave y habría aprovechado la situación para replicar desinformación. En palabras del fiscal, el acuerdo que habían hecho era el de dejar entrar a la prensa, pero no a grupos sociales. Al no cumplir lo pactado, la Fiscalía General del Estado había priorizado, según él, el sensacionalismo de la noticia antes que la cobertura objetiva de la misma. En ese sentido, Gertz Manero advirtió que la Fiscalía de Jalisco tendrá que esclarecer lo sucedido. Aseveró con dureza que, cito, ellos van a tener que dar cuenta de todas las responsabilidades que tienen. Sin embargo, su declaración más controvertida vino después, cuando expresó que su grupo aún no contaba con los elementos suficientes para determinar si el rancho Izaguirre era un lugar de exterminio, más allá de tener restos en su interior. Con esto buscaba reforzar su idea de que si bien el asunto representa una gran gravedad y merece ser investigado, están circulando muchas noticias no certificadas. Tras estos dichos, el pueblo mexicano se dividió. Algunos aplaudieron a Manero por sus palabras, alegando que la prensa y los grupos civiles de búsqueda de personas estaban tergiversando las cosas. Hay quienes incluso dudan sobre la veracidad de lo encontrado, preguntándose por qué los criminales dejarían tantas pistas tras de sí. Otros se mostraron indignados y consideran que lo expresado por Manero es un claro ejemplo de cómo la justicia busca todo el tiempo desacreditar a los ciudadanos de bien en pos de cubrir a los culpables. De un modo o de otro, para demostrar que el asunto no tiene que ser minimizado, varias organizaciones se encargaron de volver virales los videos con los que el cártel Jalisco Nueva Generación recluta a personas. La idea de mostrar este material es concientizar al respecto y mostrar cómo estas agrupaciones suelen operar a la vista de todos con total impunidad. En los videos, la mayoría de TikTok, puede verse como el cártel, que abiertamente se proclama como el cártel de las 4 letras, hace diversas propuestas laborales. Algunas son encubiertas, pero otras, lisa y llanamente, hacen alusión a un reclutamiento armado. Con frases como las 4 letras estamos reclutando gente guerrera, únete al ruedo, o la empresa de las 4 letras anda buscando gente que esté dispuesta a darlo todo, el cártel Jalisco Nueva Generación ofrecía dinero, hospedaje, ropa y vacaciones pagas a todo aquel que se animara a sumarse a sus filas.
A la vez, ofrecían pagos extra para quienes supieran manejar armas o ya contaran con entrenamiento militar o policial. En los videos se solía colocar la imagen de un gallo en referencia a El Mencho, que también es conocido como el Señor de los Gallos. Además, siempre podía escucharse narcocorridos de fondo, un género que se caracteriza por enaltecer las actividades criminales. Para terminar de seducir a los jóvenes y ambiciosos, se mostraban imágenes de autos de alta gama, cadenas de oro y mujeres asociando todo esto al mundo del poder que se supone apareja el crimen organizado. Tras esta fachada de empleo ideal, para aquel que quisiera portar armas y no tuviera escrúpulos, se escondía en realidad la puerta de entrada a un total calvario. Las personas que respondían a estos avisos terminaban siendo secuestradas y alejadas de su familia para comenzar a formar parte de la lista cada vez más grande de desaparecidos. Luego de algunas semanas de someterlos a torturas, se decidía si eran eliminados o si efectivamente empezaban a formar parte del cártel. Si bien el método de secuestro y desaparición de personas que está emergiendo con el caso del Rancho Izaguirre es de una crueldad atroz, igual de cierto es que se trata de una modalidad que está lejos de ser una novedad. Antecedentes. Como muchos grupos vienen denunciando, lo ocurrido en Jalisco es apenas la punta del iceberg. Son muchísimos los casos de lugares similares o situaciones igual de perversas. Como bien demarca Víctor Manuel Sánchez Valdés, se puede hablar de muchos campos de exterminio en México. Conozcamos algunos de los que él menciona. En la colonia Maclovio Rojas de la ciudad de Tijuana, Baja California, familiares de personas desaparecidas encontraron, después de una búsqueda de varios años, el predio conocido como La Gallera. Esto fue en 2012. En este sitio hallaron tambos, diversos artefactos y un conducto que conectaba con dos fosas que se calculó contenían alrededor de 17.500 litros de cuerpos humanos disueltos en soda cáustica. Este lugar era operado por Santiago Mesa López, conocido como el Pozolero, parte de la cadena operativa del cártel de los Arellano Félix. En 2011 ya se habían encontrado dos espacios similares, uno de ellos derivado de las investigaciones de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en donde se localizaron al menos 193 cuerpos ocultados por los Zetas. En 2011 también se localizaron aproximadamente 298 cuerpos en fosas atribuidas al cártel de Sinaloa. Esto ocurrió en la ciudad de Durango. Luego, en 2013, el cártel Jalisco Nueva Generación ya había dado que hablar cuando se descubrieron 75 cuerpos que habrían sido descartados por sus hombres. Este número creció a más de 300 cuando se hicieron descubrimientos similares en colinas de Santa Fe, a las afueras de Veracruz. Esto último fue en 2016. En ese momento aquella cifra dejó a todos consternados. Nadie imaginaba que el horror no haría más que crecer con el paso del tiempo. Al cártel Jalisco Nueva Generación también se le adjudican 119 cuerpos en las inmediaciones de Tlajumulco de Zúñiga en 2019. En cambio, serían culpa del cártel Santa Rosa de Lima los 81 cadáveres hallados en Salvatierra, Guanajuato, apenas un año después. Por su lado, el cártel del Golfo sería el responsable de aniquilar a 225 personas en Matamoros. Y esto sigue siendo una porción muy pequeña de todo lo descubierto. Pero con esto basta para tomar conciencia de que lo que está sucediendo hoy día en Rancho Izaguirre no es sinónimo de un hecho aislado en el tiempo, sino todo lo contrario. Los métodos de tortura y reclutamiento no solo se fueron perfeccionando hasta sistematizarse, sino que cada vez se llevan a cabo con mayor impunidad y descaro. Al narcotráfico ya no le preocupa quedar expuesto. Incluso pareciera querer jactarse de cuánto ha escalado su influencia. ¿De qué otras atrocidades nos enteraremos cuando las investigaciones avancen? ¿Qué pasará con esas teorías que sugieren que lo del Rancho Izaguirre es toda una gran farsa? Mientras tanto, el pueblo sigue reclamando respuestas a las autoridades, a quienes acusan no solo de mirar para el otro lado, sino de haberse vuelto cómplices silenciosas del mal que cayó sobre la sociedad. ¿El narcotráfico ha hecho que la ley se doblegara bajo su propio peso o la ley forjó pactos con el crimen por intereses propios? Sea cual sea la respuesta, está claro que la situación es compleja y la tensión crece ante un pueblo que se siente vulnerado y ya sin saber en quién poder confiar.